Hola, me llamo Omar. Y me llamo Jack. Nuestro equipo se llama Los Médicos del Pueblo. Nuestro cuento es No oyes ladrar a los perros. Vamos a empezar con una descripción del autor y las condiciones sociales que definen su tiempo. Entonces vamos a dar un sinopsis, actuar dos escenas y dar una reseña. Bueno, yo voy a dar un poco de contexto del autor. El autor Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, México. En su niñez presenció la rebelión de Cristero, lo que causó que su familia perdiera una gran parte de su fortuna. Como resultado, su familia tenía que cambiar de residencia. El sufrimiento de la rebelión lo influenció mucho en sus cuentos y está reflejado en muchas de sus obras. Adicionalmente, sus padres se murieron cuando era un joven y por eso vivía en un orfanato en Guadalajara. Juan Rulfo escribió No oyes ladrar a los perros en 1953, incluyendo los elementos de violencia en las zonas rurales que definieron su niñez. Pero tengo una pregunta, Omar. ¿Qué ocurrió en el cuento? Bueno, en el cuento, un padre luchando para mantener su hijo asegurado en sus hombros pasea un camino montañoso durante la oscuridad de la noche. Su hijo, se llama Ignacio, está enfermo y mareado de estar encima de sus hombros y le pide con insistencia que lo baje. Su padre no está convencido que Ignacio puede caminar al pueblo sin su ayuda. Trepando en el camino, el padre lleva a su hijo a un pueblo lejano para recibir atención médica. En unos momentos, el padre se recuerda sobre la madre de Ignacio. Desafortunadamente, ella se murió en el pasado. El padre lleva a Ignacio al pueblo porque la madre quería que la padre le llevaba. El padre sabe que Ignacio vivió una vida del robo y matando gente que le llena con vergüenza. Durante el camino, el padre le recuerda a su hijo de oír los ladridos de los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio? No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Ya debemos estar cerca. Lo que pasó es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Ay caramba, es una historia muy fascinante. Sí, estoy de acuerdo. Y los actores, ellos son muy talentosos. ¿Dónde los encontramos? Yo pienso que los encontramos de Hollywood. Ah, sí, recuerdo hoy. Y sobre la historia, ¿cuáles son sus pensamientos? Bueno, necesitamos un poco más de detalles. Juan Rulfo escribió una colección que se llama El Llano en Llamas, que nos dirige con unos temas que fueron resultado por la Revolución Mexicana. Todas sus obras incluyen elementos desde su niñez. En su obra El Día de Derrumbe incluye la destrucción como resultado de un derrumbe. Por ejemplo, también hay elementos de sufrimiento y muerte. Por otro lado, Rulfo usó diferentes métodos de diálogo por el narrador. No oyes ladrar a los perros se usa un narrador omnisciente, pero el día de derrumbe no usa. No oyes ladrar a los perros consiste de una narración brevemente sobre dos caracteres con un tema de violencia. El padre se llena con mortificación, vergüenza y asco por las acciones de su hijo, que la única razón él le lleva al pueblo es por su madre. Los dos llegan al pueblo con su hijo en sus hombros y sin palabras. Basada en la infancia de Juan Rulfo, este cuento nos retrata elementos de violencia, desamor y sentimiento en su cuento. Como Ignacio, el amor de su familia estuvo ausente cuando era joven. Ambos, el escritor incorpora
elemento de supervivencia en su cuento para enfocar su dolor cuando era joven y dirigir su dolor a través de Ignacio. Durante el cuento, el padre de Ignacio repite la pregunta: ¿no oyes a ladrar a los perros? Porque es una manera para que el padre diga si él aprendió su lección. El cuento se destaca por su exploración de temas muy maduros. El padre está mortificado por las acciones pasadas de su hijo y no le considera a Ignacio su hijo totalmente. Sin embargo, le ama a su esposa y ella pidió que ayudara a Ignacio. Su elección para ayudar a su hijo, a pesar de sus crímenes, refleja un amor muy profundo, pero es discutible que su hijo no merece la ayuda. Este cuento explora problemas serios que serán apropiados para los adultos. Los niños también pueden leerlo porque no hay violencia gratuita, pero probablemente no pueden entender los mensajes complejos. Todo el diálogo contribuye al cuento y representa la decisión compleja que el padre debe tomar entre el deseo morbudo de su esposa y sus propias morales. Este cuento lleva mensajes que no son claramente expresados y deja a la audiencia cuestionando el mensaje y el trama del cuento. Por esas razones nos sugieren este cuento mucho. Bueno, es todo. Gracias por su atención. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba!